vistas que hay. Es la hostia. Mira el marito. Qué sitio más guapo. ¡Hostia, tío, que no lo enchufó! Bajando de la Nube, tu podcast sobre sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Bajando de la Nube con Guillem Yepes y José Manuel Boadilla, que es la otra persona que está allí. Yo soy José Manuel. Y hoy estrenamos este primer episodio donde vamos a abordar una cuestión que parece ser y es muy interesante, pero de la que quizás pues, no somos conscientes o no le prestamos la suficientemente atención, ¿verdad, Guillem? Bienvenidos a todos, por mi parte también, yo soy Guillem. Y así es, José. ¿Y de qué mejor manera que empezar el primer episodio de este podcast que hablando de esta capacidad que ha hecho esto posible? Este no sé qué que nos hace como fluir por el entorno que nos rodea. Hoy vamos a aprender sobre la flexibilidad humana. Hay que tener presente una cosa, primero de todo, que es que cuando hablamos de la flexibilidad humana, no estamos hablando de la capacidad elástica de las personas, eso lo dejamos a la gente que quiere hacer yoga o hace muchos estiramientos, sino que hablar de la flexibilidad humana pues es preguntarnos directamente por nuestra capacidad o nuestra forma de relacionarnos con el medio, con el entorno, incluso con nosotros y nosotras mismos. O dicho de otra manera, preguntarnos por la flexibilidad es preguntarnos por lo siguiente, y aquí pues plantearemos dos preguntas que nos pueden dar pie a entender todo esto un poco más, que es ¿por qué somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades? Y por otro lado, ¿por qué podemos tener, como diría Bauman, y luego Guillem funcionará un poco más sobre este tema, una identidad líquida, o por qué podemos modificar nuestra identidad? Entender estas preguntas a simple vista no es difícil, porque si nos fijamos bien, pues todas las especies vivas con las que compartimos el planeta sobreviven en un entorno, podríamos decir que fijo, ¿vale? Y sus cambios como especie solo se dan cuando su entorno cambia. Entonces tienen que readaptarse al medio para poder sobrevivir. En cambio, nosotros y nosotras como especie humana o como especie animal flexible podemos modificar nuestro entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. Pienso que con un ejemplo... ¿Ibas a decir algo, Guillem? Sí, pero ¿a qué te refieres con que podemos modificar el entorno? Cambiarlo. Es decir, nosotros como especie lo que podemos hacer es ver una piedra y coger esa piedra, por ejemplo, y tallarla y hacer otra cosa y modificarla. Siempre podemos intentar que puede ser para nuestra propia sobrevivencia, ¿no? O sea, podemos coger árboles, podemos coger una herramienta, talar esos árboles y construirnos una casa. Eso es modificar el entorno, ¿no? Lo hacemos porque tenemos esta capacidad, pero pienso que con un ejemplo vamos a intentar verlo un poco más claro. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué existen diferentes maneras, entre comillas, de concebir nuestra relación con la comida? Esta es una pregunta bastante clara que nos puede ayudar un poco a entender todo esto. Podemos decir que todos los animales están determinados por su tipo de especie a un tipo de alimentación. O sea, tenemos que los hay carnívoros, que los hay vegetarianos y otros animales que son omnívoros, como podríamos ser nosotros como especie humana. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Podemos ser todas estas opciones. Podemos ser carnívoros, podemos ser veganos o podemos ser omnívoros y comer de todo. En este sentido, somos flexibles frente a la forma de alimentarnos. No tenemos una forma determinada de concebir nuestra relación con los alimentos. No tenemos ninguna predisposición a ser una cosa fija. El animal que es carnívoro por naturaleza, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa idea de naturaleza humana. Si queremos verlo desde un lado un poco más complejo, podríamos decir que si estamos en medio de la naturaleza, y aquí es un poco retomando la pregunta que tú me has hecho, Guillem, y nos asola una tormenta, pues el resto de animales buscarán un refugio en el cual sobrevivir, ¿no? Intentarán buscar una cueva, intentarán cobijarse de lo que pueda estar pasando, intentarán sobrevivir como puedan en ese sentido. Pero la especie humana puede observar su entorno y ver en aquello que le rodea, ya puede ser, pues como te he dicho antes, un árbol, un tronco, si tiene la predisposición, pues puede ver materiales, es decir, podemos ver que un árbol no es un árbol, sino que es un material
de construcción para podernos hacer un refugio. ¿Vale? Aquí es donde está la idea de flexibilidad un poco. Vemos las cosas, pero las cosas no están fijadas a lo que son. Entonces podemos ver un árbol y el árbol no va a ser siempre un árbol, sino que mi flexibilidad humana me permite entender que ese árbol puede ser o puede convertirse en un montón de cosas. Volviendo a lo de la preferencia alimenticia, ¿qué diferencia hay en esto si en poder escoger lo que quieres comer y en los seres vivos que son omnívoros? Porque el ser omnívoro, podríamos decir que se puede alimentar como de carroña, o sea, no es carroñero, pero puede comer de todo lo que tenga a su disposición, pero no lo elige. O sea, él no se despierta un día y dice, hostias, pues voy a ser omnívoro, sino que su naturaleza de animal pues la hace ser omnívoro. Nuestra diferencia es que nosotros podemos escoger lo que queremos. ¿Vale? Aunque tengamos discursos que naturalizan un cierto comportamiento u otro, hay que entender que esa naturalización del discurso no sería 100% real, no sería una naturaleza, sino es que podemos escoger que queramos. Por eso podemos construir narrativas en relación a qué es la mejor alimentación o incluso el hecho de cocinar la comida, ¿no? O sea, porque el ser humano es el único animal que puede cocinar y hacer cocina de vanguardia, por ejemplo, con la comida, ¿vale? Yo pienso que con el tema de la alimentación se ve bastante, ¿no? Pero en relación también a lo otro, es como, sí que existe una diferencia, podríamos decir, entre buscar cobijo, ¿vale? Que es como me voy a refugiar, no tengo otra cosa que hacer, y construirte un refugio, ¿no? Es otra de las diferencias entre estar fijado al entorno y ser flexible. O sea, o te adaptas al entorno o mueres, como haría cualquier otro animal, o manipulas el entorno para satisfacer tus necesidades vitales de supervivencia. Al menos si consideramos la técnica como una herramienta del ser humano al servicio de su supervivencia. Ya. Vale, está un poco fuera de lugar ahora lo que voy a decir, pero el otro día no me he informado mucho, pero vi a un TikTok donde decían que los chimpancés están entrando en su edad de piedra, que están empezando a hacer herramientas un poco más evolucionadas de lo normal. Esto puede ser también porque de una forma más primitiva tienen esta capacidad de la flexibilidad, ¿o no? Podemos decir que sí. O sea, todo animal observa su entorno, puede indagar su entorno. Y es cierto que los primates, que yo sí que me lo he mirado un poco más, sí que tienen cierto grado de flexibilidad frente al medio, pero la diferencia es que no son capaces de aprovechar esas ventajas. O sea, no pueden aprovechar esas ventajas. Nosotros podríamos decir que o sea, el caso más simple de los chimpancés o de los monos es cogen un palo, lo pueden afilar, lo meten en un agujero, sacan las termitas, indagan su entorno y intentan averiguar qué palos van mejor o van peor. Pero cada vez que tienen que hacer ese proceso tienen que empezar de nuevo. No pueden, o sea, no guardan ese palo de generación en generación, ¿no? O sea, no tienen este background cultural o este conocimiento cosificado en una cultura, ¿vale? Entonces esto, si queréis, en otro podcast podemos hablar más en detalle sobre la cosificación del conocimiento en la cultura. Pero la gran ventaja es que los primates aprenden por imitación. Nosotros humanos aprendemos por enseñanza, por conocimiento. Sabemos transmitir nuestra información al resto de la especie. Incluso podemos dejarlo por escrito para que cualquier persona acuda a ese conocimiento por escrito y sea capaz de hacerlo. No es que siempre empecemos de nuevo. Imagínate la humanidad si tuviera que empezar de cero cada vez que tuviera que aprender a hacer fuegos. O sea, no hubiéramos avanzado nada, estaríamos siempre atascados en el mismo plano. Nos hubiéramos quedado en primates también. O sea, nuestra ventaja es que hemos sido capaces, o sea, nuestra ventaja evolutiva, que no digo que sea súper especial ni súper buena, sino que es nuestra forma de ser, pues nos ha permitido hacer un cierto conocimiento que nos permite manejarlo todo. Entonces, pero sí, los primates molan en ese aspecto. O sea, hacen tecnología, pero súper primitiva y no son capaces de transmitirla, es por generación. Pero me fliparía ver películas y chimpancés haciendo fuego, Imagínate. Bueno, pues,
empezaría la revolución, el planeta de los simios volvería. Tal cual, ¿eh? Es que sería así. Claro, también tienes que pensar cómo el ser humano hizo fuego la primera vez. O sea, nos tuvo que costar. Pero aquí tienes otra vez la idea de la flexibilidad. O sea, que tú como primate súper primitivo seas capaz de coger 2 piedras y aprender que de ahí salen chispas y que esas chispas sirven para prender madera. Hostias, si no me dices que eso es flexibilidad, pues no sabría qué decirte que es la flexibilidad, pero es como, lo tienes ahí bastante básico. El yoga mental. Claro, o sea, y es que por aparte es con todo, porque que tú seas capaz de distanciarte de tu realidad, o sea, tomar una cierta distancia de lo que tienes a tu alrededor y poder ver que las cosas pueden ser más de lo que son, y filosofada del día, las cosas son más de lo que son. O sea, en el sentido de, pues un palo no es un palo, puede ser 85.000 millones de cosas y todo eso lo vas aprendiendo a base de ser cada vez más flexible con el entorno. Se queda ahí, o sea, es que muy bien, el primate afila un palo, pero por desgracia luego tiene que volver a empezar. Bueno, desgracia o no desgracia. Hay gente que pensará que pues, por ser tan flexibles estamos condenando a la humanidad, pero bueno, eso son otras cosas que las veremos en otros podcasts y en otros episodios. Pero bueno, si seguimos con... En el siguiente episodio. En el siguiente episodio veremos cómo... Vale. Vale, y aquí pues hemos visto cómo un poco el ser humano pues tiene esta flexibilidad frente al entorno. Y la pregunta que nos hacemos es si ocurre lo mismo con la personalidad, porque podemos pensar que ser flexibles hacia el exterior, pues súper guay, muy bien, pero esto implicaría un poco que existe, que el ser humano es algo ya por naturaleza, una personalidad fija, ¿no? Ya hemos dicho que esta flexibilidad también se da hacia una persona, hacia uno mismo o uno misma. Siempre se ha pensado que todos nacemos, como os decía, pues con una personalidad o una forma de ser. Quizás, y aquí pues no me quiero arriesgar porque no lo tengo muy claro, algunos rasgos muy simples de nuestra personalidad sí que pueden estar condicionados o determinados genéticamente, pero no me quiero arriesgar. O sea, ahora vendrá algún psicólogo y nos dirá, esto está mal, vale. Déjalo en el comentario que está mal y ya investigaremos. Pero otros aspectos de nuestra personalidad podríamos decir que están totalmente libres, que no están condicionados por ninguna de nuestra determinación genética o por nuestros genes. Y de ahí que en situaciones diversas pues mostremos diferentes facetas de nuestra identidad. Otro aspecto que muestra cómo esta flexibilidad afecta a la construcción de nuestra identidad es, para mí la idea más clave, de tener la necesidad de construirte esta identidad o de buscarnos una identidad cuando entramos en crisis, y de una forma muy similar, aunque no entraremos en estos detalles tampoco, no queremos causar odio, ocurriría lo mismo con las orientaciones sexuales. Pero aquí te traslado a ti la pregunta, Guillem, porque conoces un poco más el aspecto de la identidad. ¿Qué opinas o qué nos puedes decir sobre cuestiones de flexibilidad en relación a la identidad? Pues la verdad es que la identidad no deja de ser un recurso que nace de esta flexibilidad. Si ponernos a hablar de identidad ahora mismo nos daría por más de un episodio, así que intentaremos solo centrarnos en lo que nos concierne. Bueno, es mentira. Tenemos que hablar primero un poquito de historia sobre la identidad y el nacimiento y la importancia que ha cogido. Porque cuando hablamos de crisis de identidad no podemos dejar de lado el concepto acuñado por Zygmunt Bauman de identidad líquida dentro de su marco de estudio de la modernidad líquida. Y bueno, esto empieza con la entrada de la época de la modernidad. La naturaleza humana se vio afectada. Antes era estable y segura y pasó a ser una construcción ligada al individuo y cada vez más alejada al concepto de colectivo. Esto convirtió la identidad como algo que tiene que ser completado y que es nuestra responsabilidad formar esta construcción con lo que encontramos alrededor. Una pregunta, ¿por qué dirías que es nuestra responsabilidad? Bueno, más que nada porque de la misma forma que se aleja del colectivo, con la entrada de la modernidad ha habido como ciertos detonantes que nos han separado del conjunto, ¿no? Si ya he dicho, no, vamos a intentar entrar lo mínimo dentro de lo que es historia,
Pero claro, no podemos hablar de un solo detonante, sino de varios repartidos en la modernidad, pero su función ha sido la misma. Mientras las estructuras establecidas se desmoronaban, lo hacían los estamentos que construían los grupos de iguales, las formas de identidad, las pautas para la realización humana. Y bueno, la última la tenemos sobre todo con la entrada de las nuevas tecnologías y los cambios de las estructuras conocidas hasta hace pocas décadas, ¿no? La estructura familiar ha cambiado, el gobierno también. Y aquí es donde entraríamos ahora a hablar de lo que es la identidad líquida, según Bauman, que es esa identidad que se construye lo más parecido a un puzzle y que sus bases vienen a ser de la inseguridad y la inestabilidad social que tenemos hoy en día. Claro, dentro de esto nos obliga un poco, nos hace que estemos siempre abiertos al gran abanico de posibilidades y opciones que tenemos. Nunca nos vamos a aferrar a algo, un puesto de trabajo o un territorio, o difícilmente lo vamos a hacer, al igual que las generaciones anteriores, como la de nuestros abuelos, la de nuestros padres también, pero no va a ser lo mismo. ¿Sí? Estamos mucho más predispuestos a movernos y a no estar estancados en un mismo sitio. Vale, pero tu premisa sería que esta identidad hoy en día se construye en interdependencia con todos los aspectos sociales que nos rodean. O sea, más aspectos sociales, más posibilidades de construcción de identidad. O sea, no hay grupos homogéneos, sino al ser tan heterogéneo podemos construirnos en interdependencia con todo. Sí, pero sí que claro, sí. Haciendo vista hace un siglo atrás, lo que se entendía como identidad de clase, si lo comparamos con hoy en día, no tiene nada que ver. Sí, no es lo mismo lo que era antes, que la identidad de clase, sobre todo las clases bajas, clases obreras, significaban el conjunto, ¿no? la lucha colectiva. Ahora es mucho más una identidad de individual, vale, yo me siento identificado con esto, por tanto yo pertenezco a esto. Sí, pero ya no es como el colectivo me forma, sino que yo, dentro de a mi alrededor, todo lo que me envuelve, voy a buscar qué es lo que me define. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, hay identidades que, comparadas con el pasado, han cogido mucha más fuerza. Por ejemplo, la de género, que es la más clara, la que hablabas antes, está muy latente hoy en día. Sí, todo el mundo se define a través de su género o de no su género, ¿sí? Pero crean lo mismo, que es su propia identidad. Hasta acciones que antes no veíamos como identitarias, ahora se han formado como conceptos que crean tu propia identidad. Como también hablabas antes, las preferencias alimenticias. ¿Sí? Yo voy a construir mi identidad a través de del cómo me alimento. ¿Sí? Pero aunque sea, para que no caigamos en la idea de individualismo, aunque individualmente me construya mi identidad porque soy una individualidad, esta individualidad líquida también daría un colectivo líquido, ¿no? Por lo que me estás contando, en el sentido de, si me defino a través de mis preferencias alimenticias, por ejemplo, claro, si hay más gente que también se ha definido a través de esas preferencias, acabaremos siendo un colectivo, ¿no? Entonces... Sí, pero claro, es que está claro que sí que vamos a acabar siendo un colectivo, pero tenemos que tener en cuenta que este desmoronamiento, esta estructura, hace muy poco, no nos hemos acostumbrado aún a tener este segmento de identidad, ¿sí? Esto es lo que significa la identidad líquida, sino la fluidez a gran velocidad y que difícilmente se puede adecuar a un proyecto de vida, ¿sí? En este caso, la inestabilidad, como he dicho antes, en las estructuras conlleva a la inseguridad, la incertidumbre y el riesgo, pero a su vez demanda mantener siempre el horizonte abierto a todo el abanico de posibilidades. Pero no solo se puede observar este fenómeno como un hecho negativo, al ser conscientes de esta situación, nos permite construir por nosotros mismos lo que más se adecua, ¿sí?, a nuestra situación.
Claro, es difícil porque al crearte tu propia identidad es muy difícil que un conjunto tenga la misma identidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que decía, una persona puede ser vegana, puede ser de género no binario, pero... Y bueno, claro, y los otros segmentos de identidad. Pero claro, intenta coger a esta persona y que se adeque perfectamente dentro de un grupo. Eso es lo que nos cuesta. Sí, ahora mismo estamos como construyendo las bases, el problema que lo estamos haciendo inconscientemente, de construir las bases de cuál tiene que ser nuestra siguiente manera de identidad, de nuestras nuevas estructuras, ¿sí? Claro, tenemos que aprovechar que tenemos los conocimientos sobre esto, nuestra generación tiene los conocimientos de eso, sabe que son ellos mismos quienes construyen su identidad, por tanto, tenemos que formarla, ¿sí? No, es que ahora lo estabas explicando y Sí. también puede ser que nos vayamos un poco del tema, pero en un documental que dieron aquí en la TV3 hablaban sobre el poliamor. Claro, el poliamor ya es una estructura de identidad líquida en sí y sobre todo de independencia, porque el grupo, porque claro, esto sí que es grupo, porque es interesante ver esta diferencia entre individualidad, colectivo, cómo se forma uno, cómo se forma el otro, construían su relación o su idea de amor, en ese sentido, totalmente en interdependencia con el resto, ¿no? En el sentido de, con esta persona tengo este tipo de relación, que a su vez esta persona tiene su relación con otra persona, pero en el fondo era un colectivo formado a partir de relaciones directas con las otras personas, ¿no? O sea, aquí la sociedad red de Castells sería como la imagen visual más clara de, en el fondo, las personas son nodos que se interaccionan entre ellos, pero dando más importancia a que es la relación, ¿no? El tipo de relación que conforma la identidad. Por eso te preguntaba antes lo de... Sí, creo que si nos ponemos a hablar de lo que son los vínculos hoy en día o las relaciones líquidas, nos vamos a ir a muy, muy lejos. Sí. No nos va a dar tiempo. No, sí, podemos comentarlo, claro, si el poliamor, si las relaciones poliamorosas son el ejemplo perfecto de cómo funcionan hoy en día las relaciones, ¿no? Claro, puede haber relaciones poliamorosas con un compromiso muy, muy elevado, pero lo normal es que ese compromiso, al ser poliamor, no tenga la misma fuerza que antes, ¿sí? Estas personas van a tener no vínculos débiles, pero vínculos no tan aferrados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí. Claro. La importancia de esto, en el fondo, también es ver, retomando el tema de la flexibilidad, cómo para poder tener este tipo de relaciones o este tipo de identidad se hace patente que existe esta flexibilidad con las otras personas, ¿no? O sea, que la forma de relacionarte ya no es de hombre a hombre, de mujer a mujer en este aspecto, sino que la flexibilidad va mucho más allá. O sea, tu capacidad de entender las relaciones sociales ha cambiado tanto que alguna base tiene que haber humana para que eso pase, ¿no? Entonces el contexto social, digamos que afianza mucho más esta idea de flexibilidad de la que estábamos hablando. Es que para que la gente no se piense que nos hemos ido demasiado del tema. No. Estamos hablando de flexibilidad. Sí, pero claro, o sea, en el sentido de que la flexibilidad es como la base desde la cual arranca todo esto, ¿no? O sea, que la flexibilidad es la base humana de poder hacer todos estos nuevos montajes, ¿no? Que antes era como muy rígido, se pensaba, que has mencionado la naturaleza humana, es como la naturaleza humana antes podemos pensarla como fija de esto es así y punto, y nos damos cuenta de que no, de que esta naturaleza humana es más flexible de lo que pensaba. Entonces realmente, si nos ponemos a pensar, si son los mismos patrones humanos los que reducen esta flexibilidad. Si la misma cultura ha sido la encargada, con las religiones, con las ideologías, con distintas estructuras, que ha sido la encargada de que esta flexibilidad no se vaya de las manos, ¿sí? Bueno, digamos que las religiones e ideologías intentaban encerrar, ¿no? Sí, como si eso. ¿Cuál era el camino, ¿no? De, no, tú tienes que comportarte así y esto va a ser así.
Mm. Hoy en día que ni religiones, esto lo veremos en el podcast, el segundo episodio, cuando, un poco de spoiler. O sea, hoy en día que no lo bajes de la nube todavía. Si ideologías y religiones hoy en día, en lo que veremos como sociedades del conocimiento, no están funcionando al 100% o como tendría que funcionar, digamos que esta, lo que llaman, no me acuerdo del concepto, esta jaula de hierro, ¿era? ¿En sociología? Sí. Podemos decir que esta jaula de hierro hoy en día pues es más de cristal porque podemos romperla y poder salir. Pero igualmente nos vamos a tener que construir una cultura nueva, ¿no? Nos vamos a tener que volver a poner una jaula, aunque esta sea más flexible y podamos ir manipulándola. Antes no pasaba, antes o te encauzabas en el camino que tocaba o malamente. Pero claro, eso es lo que mola, porque ahora mismo si tenemos la posibilidad de construirlo como queremos, ¿sí? No se nos viene impuesto. Podemos construir nuestra cultura. Claro, hay que ser conscientes de esto, ¿no? O sea, no... Sí, claro, porque luego pasan cosas que pasan, pero... No, igual que no somos conscientes de que la identidad nos la construimos. Sí. Hay algún aspecto de, no, es que yo siempre he sido así. Bueno, siempre has sido así, pero porque tu construcción como bicho humano siempre la has hecho de alguna forma, pero no ha sido... Para mí la gente que es más consciente de su construcción de identidad, en el fondo es la que está más liberada de todo, ¿sabes? Lo que podemos decir, entre comillas, un loco o loca, entre comillas, le suda a todo, ¿sabes? A la persona que más le suda a todo para mí es a la persona que es más libre en ese sentido de construirme mi identidad, porque no se deja encorsetar por los parámetros socialmente establecidos. Entonces, otra vez, es como a más te la suda todo, más flexible estás mostrando que eres, ¿no? En ese aspecto. Por poner un ejemplo bastante bizarro, ¿eh? O sea, Ya. pero yo pienso que va un poco por esa línea también. Sí. No, bueno, pues creo que con esto sí ha quedado claro bastante qué es la flexibilidad humana y cómo se relaciona con la identidad individual, ¿no? Sí. Podríamos estar hablando de esto bastantes horas, pero creo que va siendo hora de terminar este episodio. No, te voy a decir. Dime. Que si queréis un podcast de 4 horas sobre la flexibilidad humana, nos lo decís también, ¿eh? Sí. Claro, nosotros no nos pasa nada, por alargarnos. Pero creo que para ser el primero no tenemos más tiempo, ¿no? ¿Es así? Es así, o sea, yo lo iría dejando ya, tampoco, es como te dices, es que podríamos alargarnos un montón, pero tampoco queremos fragmentar, es que podríamos hacer un podcast hablando de todo, ya se acabaría, el podcast único. El podcast y ya está, y ahí lo dejamos. El episodio. El podcast 1, el episodio 1, ya está, aquí lo dejamos. Ya está aquí la temporada. Sería lo más rompedor. O sea, hablamos de flexibilidad, pero da igual, ya está, lo hacemos uno y no somos más flexibles. Y esto, pues hasta aquí este primer episodio, como hemos dicho. En el próximo nos alejaremos un poco de estas cuestiones, aunque no mucho, porque como veis vamos mezclando cosas sobre el ser humano con cosas culturales, pero en el siguiente podcast hablaremos un poco de los diferentes modelos de sociedad o de culturas, que hoy os hemos anunciado un poco más, hemos hecho un poco de spoiler, y esto, pues hablaremos un poco de los modelos sociales y culturales que como especie hemos vivido para acabar adentrándonos con más profundidad en lo que llamaremos la sociedad del conocimiento, la tecnocultura o la cibercultura, que todas acaban apuntando a la misma realidad social, que es un poco la idea esta de que no vivimos con religiones, no vivimos con ideologías, sino que vivimos del conocimiento, con la ciencia, con la tecnología y todo esto. Pero para intentar entender todo esto, primero tenemos que hablar sobre lo más básico. Así que esperamos que os esperamos a todos y a todas en el siguiente episodio, donde daremos un vistazo a estos modelos de sociedad. Y cierra, si quieres. Te paso el micro. Toma. No, pues eso, espero que os haya gustado este primer episodio y espero que sigáis escuchando y viéndonos aquí en Bajando de la Nube. Y sobre todo también ya podéis comentarnos cualquier cosa que queráis en nuestras redes sociales
con el mismo nombre, Bajando de la Nube, en Instagram, Twitter, TikTok. No saldremos haciendo bailes, ¿vale? No, vamos a colgar clips solo. Y hasta aquí este primer episodio. Vale, pues como ya os hemos dicho, siempre se nos da muy mal esto de cerrar, así que veréis como todo se va fundiendo a negro. Sí, porque no sabemos cómo acabarlo. Y aquí lo iremos dejando. Así que nada, pues que vaya muy bien. Hasta luego y nos vemos en el siguiente. A lo mejor juntos, a lo mejor otra vez separados, quién sabe. ¿Quién sabe? Esperemos que ya podemos juntarnos. Porque a mí esto... Bueno, pues ya está bien. Sí, no, sí.